Libro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 39 y 40. Marcos, capítulo 4, versículo 39 y 40 dice: Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, y callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Oramos. Padre, entregamos este momento en tus manos, entrego mi vida en tus manos, mis pensamientos. Haz que sean tus pensamientos, Señor, y haz que sean tus palabras. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. El tema de hoy tiene por título Confianza en la tormenta. Confianza en la tormenta. Y vamos a hablar un poco acerca de las tormentas. ¿Sabes? No sé cuántos de ustedes han experimentado una tormenta en sus vidas. Ahora, no las tormentas, no, una tormenta. ¿Cuántos han experimentado en la vida una tormenta? ¿Cuántos han estado en medio de una tormenta? Melqui, uno de ellos. ¿Cuántos han estado en medio de una tormenta? Ok. Recientemente vivimos tormentas aquí en Medellín, hace poco en la oleada invernal, y están pronosticando otra oleada invernal ahora para el mes de septiembre, pero la que pasó este año fue un poco fuerte. Y algunos de nosotros vivimos la experiencia de la ola invernal, y hay unas tormentas que como que dan miedo, ¿cierto? Acabamos de pasar por esa reciente ola invernal, donde vimos estragos, donde vimos inundaciones. De repente tú estabas durmiendo. Yo recuerdo una noche estar durmiendo y se sentía ese aguacero, y al día siguiente el deprimido por allí por la 33, por la 30, perdón, estaba inundado, lleno de barro, hubo muertes. Ha habido de todo en esta ola invernal que acabamos de pasar. Y recuerdo cuando estaba escribiendo el tema, recuerdo en mi adolescencia, en los llanos orientales, vivir algunas tormentas de esas. Y estábamos allí en medio de la tormenta, en algunas ocasiones trabajando, en otras ocasiones estábamos durmiendo, y sentir cómo caían los truenos, cómo se oían los truenos, cómo iluminaba el cielo los rayos. A algunos les daba cierto temor, y hemos vivido en algunos momentos diferentes tipos de tormentas. Es más, existen diferentes tipos de tormentas. Aquí en Medellín se vive mucho, es uno de los lugares de Colombia donde más se viven las tormentas eléctricas. En todo Colombia, este es uno de los lugares donde más se sienten las tormentas eléctricas a comparación de otros lugares. Y hay gente que le tiene demasiado miedo a las tormentas eléctricas. ¿Por qué? Porque de repente tú empiezas a ver relámpagos, tú empiezas a escuchar los truenos, pero no cae agua. Es una tormenta eléctrica, y mucha gente le tiene miedo, le tiene temor, le tiene pavor al sonido del trueno. A mí me encanta. Yo, tal vez porque en algún momento de mi vida estudiando la palabra, encontré que la voz de Dios es como un trueno. Entonces desde ahí empecé a prestarle atención a los truenos, y cuando suena un trueno en medio de una tormenta, a mí como que me da emoción. Yo como que digo, uy, ¿cómo será la voz de Dios? Ahora, eso me emociona de cierta forma, porque yo creo que si yo escuchara realmente la voz de Dios, yo no sé si sentiría la misma emoción. Yo creo que ya sentiría un poco de miedo. Pero me emociona el saber que la voz de Dios es como un trueno. Entonces me encanta mucho el sonido del trueno. Otro tipo de tormenta que existe es esa que viene con borrasca. Si la han visto, si la han vivido. De repente estás tú y está lloviendo y viene con vientos fuertes, entonces se ve como nubes de agua que van pasando, ¿sí? Y hay gente que eso le gusta, hay gente que le emociona, hay gente que le da mucho miedo. Y hay tormentas que simplemente son de lluvia. Es como si cogieran eh, las cataratas, dice la Biblia en Génesis, como si las cataratas del cielo se abrieran y lo único que cae es agua. De hecho, hace poco hablaba con mi hermano y me decía, mira, es que
los especialistas aquí en Medellín dicen que la peor tormenta que puede pasar o las peores tormentas que han pasado aquí en la ciudad es cuando viene el agua desde el norte, viene una lluvia, un aguacero desde el norte y viene desde el sur otro aguacero, y cuando se juntan los dos, ahí viene una tormenta de esas catastróficas, un vendaval, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa aquí en Medellín y en cualquier otro lugar, tipos de tormentas, tormenta eléctrica, borrasca o con lluvia simplemente, pero son tormentas, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué sentimos en medio de una tormenta, Fer? ¿Qué sientes cuando estás en medio de una tormenta? Si estás acostado, si estás trabajando, estés donde estés, ¿qué sientes cuando estás en medio de una tormenta? ¿Cómo? Ok, miedo, pánico, incertidumbre, preocupación. ¿Se te va a entrar el agua? Eso es un tipo de preocupación. Oye, se me va a entrar el agua. Y si te coge de noche, peor. Se te va a mojar la ropa. Y si estás trabajando, peor, porque estás lejos de casa. Entonces hay preocupación en ese sentido. Hay miedo, hay inseguridad. Uno como que dice, Dios mío, ¿y cómo voy a regresar a casa? ¿Qué va a pasar cuando esté regresando a casa? Es más, si tú vas manejando y empieza una tormenta de estas, empieza el miedo. Y más aquí en Medellín, si vas en moto, si vas en carro. ¿Por qué? Porque hemos visto casos donde los árboles se caen. Entonces uno empieza a manejar como con cierto temor. De hecho, tú ves que el que va manejando empieza a bajar la velocidad, ponen estacionarias y empiezan a ir todos más lento, porque hay que ser precavidos, ¿sí? Entonces es un riesgo conducir en medio de una tormenta. Y cuando tú estás en medio de una tormenta, empieza a pasar eso, empieza a haber miedo, empiezas a sentir una zozobra. ¿Qué va a pasar? Porque hay inseguridad, te sientes inseguro. Ahora, hablemos un poquito entonces de las tormentas de la vida, porque en nuestra vida también vivimos tormentas. Hay gente que vive tormentas en temas económicos, problemas financieros. Wow. Y están viviendo tormentas en este sentido. Hay otras personas que están viviendo en su vida, están viviendo un tema de enfermedades, tienen alguna enfermedad o algún familiar tiene una enfermedad y eso viene a ser una tormenta en sus vidas. Relaciones rotas, pérdida de empleo, problemas familiares, y empiezan a ser una tormenta dentro de nuestra vida. Es más, hay gente que enfrenta estas tormentas en silencio, o tal vez otra tormenta que no esté mencionando esta tarde, y las enfrentan en silencio sin decirle nada a nadie. Y no porque sea un secreto o porque tenga que ser un secreto, simplemente porque hay tormentas de las cuales no se habla. Y posiblemente tú esta tarde estés aquí y estés viviendo un tipo de tormentas de estas. No sé si es en el trabajo, no sé si es a nivel personal, no sé si es por temas de hábitos, no sé si es por temas de consecuencias de otras cosas, pero a veces muchas de esas tormentas no se habla de esas tormentas y simplemente callamos y las llevamos por dentro. Ahora, las tormentas son inevitables. Tú no puedes evitar una tormenta. Hay cosas que tú no puedes evitar. Es más, hace poco hablábamos con algunas personas y yo les decía, mira, lo único que tú puedes controlar en la vida son tres cosas. Solo tres cosas puedes controlar en tu vida. Lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú, ¿cómo? Haces. Lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces son las únicas tres cosas que tú puedes controlar. Pero en tu vida van a llegar tormentas y van a ser inevitables. Es inevitable una tormenta. Ahora, las tormentas, algunas de ellas las creamos nosotros mismos. Nosotros mismos creamos tormentas, aunque tú no lo creas. Y tú puedes decir, pero ¿cómo puede uno crear una tormenta en la vida de uno? Sí, el resultado de tus propias decisiones. Tú tomas decisiones y esas decisiones, Marce, te pueden llevar a una tormenta en tu vida. Entonces, a veces uno se queja por eso y resulta que no, espérame, tú la ocasionaste.
A veces uno dice, no, no quisiera estar viviendo esta situación, no quisiera estar viviendo eso que estoy viviendo, pero tú ocasionaste con tu decisión esa tormenta que estás viviendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asumir las consecuencias. Y son tormentas inevitables, aunque no quisiéramos, ya tomamos esa decisión y ya es inevitable. Estás en la tormenta. Hay otras tormentas que las ocasionan otras personas. No sé si te ha pasado, pero hay tormentas que las ocasionan tus hijos. Decisiones que toman tus hijos. Vuelvo, no puedes controlar las decisiones de tus hijos. No puedes controlar las decisiones de tus padres. Tú no puedes controlar las decisiones de tus jefes. Tú no puedes controlar las decisiones de tus compañeros de trabajo. Y a veces todas las personas que nos rodean, algunos de ellos ocasionan tormentas en nuestras vidas. Y tú no lo puedes evitar. ¿Por qué? Porque no lo puedes controlar. Aunque quisiéramos tener el control de todo, aunque quisiéramos tener ese poder para poder calmar y controlar, no puedes. No puedes, solamente puedes controlar 3 cosas en tu vida. Entonces esa tormenta se vuelve también inevitable. Y hay otras tormentas que las ocasiona Satanás. Entonces hay tormentas que las ocasionamos nosotros mismos. Hay tormentas que las ocasionan otras personas, gente que está a nuestro alrededor, nuestro esposo, nuestra esposa, y otras que las ocasiona Satanás. Ahora, el punto aquí es que sea cual sea la tormenta, Dios la permite. Me miraste así como una cara, como que no la estabas esperando. Sea cual sea la tormenta, Melqui, Dios la permite. Y tú me puedes decir, ¿pero por qué? ¿Acaso no es un Dios de amor el que siempre predicamos? ¿Acaso no es un Dios de amor el que leemos en la Biblia, el que estamos hablando constantemente no es un Dios de amor? ¿Cómo me dices que una tormenta que viene de parte de Satanás, que la ocasiona Satanás, Dios la permite? ¿Sí? ¿Cómo me vas a decir que una tormenta que yo mismo provoco, Dios la permite? Sí, porque Dios permite que tú tomes la decisión que tú quieras tomar. Él te da libre albedrío. Así es que, ok, si tú quieres tomar esa decisión, tómala. Dios lo permite. Dios permite que otras personas en tu vida desaten una tormenta. Sí, Dios lo permite. ¿Y por qué te digo que Dios lo permite? Porque cuando yo estudio la Biblia, veo un Dios que controla absolutamente todo en el mundo. Entonces, si Él tiene todo el control, ¿por qué voy a decir que la tormenta que yo estoy viviendo en este momento, Dios no la permitió? Sí, Él la permite. Dios permite que tomes malas decisiones. Dios permite que el enemigo ataque en algunos momentos en nuestra vida. Dios lo permite. Eso tú lo entiendes cuando lees la Biblia. Hay tormentas que son breves y hay tormentas que duran un poco más. Ojo con esto. Hay tormentas que son breves y otras tormentas que duran un poco más. Pero la buena noticia, aquí sí viene la buena noticia, Melqui, es que ninguna tormenta llegó para quedarse. Hay unas que duran poco y otras que por más que duren, no llegó para quedarse. Esa tormenta es pasajera. ¿Tú cuando has visto una tormenta que se quede un mes? No. Ni el huracán más potente ni más poderoso se queda ahí quieto en un solo lugar durante un mes. No, la tormenta es pasajera, la tormenta va. Viene, cruzó, pasó, dejó su estrago, dejó lo que... Pero pasó. La tormenta es pasajera. Y si Dios la permite, es porque tiene un propósito. Y ojo con esto. Si Dios la permite, es porque tiene un propósito. Punto número 1. Dios quiere captar nuestra atención. ¿Dios quiere qué? Cuando una tormenta llega a tu vida es porque Dios quiere captar tu atención. Porque desafortunadamente es la única o una de las únicas formas o una de las más efectivas para que Dios capte nuestra atención.
Porque si tú estuvieras bien, si tú estuvieras súper chévere, relajado, un buen trabajo, unas finanzas súper estables, no hay ningún problema económico en el país, no hay ningún problema político en el país, todo está yendo bien, las inversiones están bien, el trabajo está bien, la familia está bien, los hijos están bien, wow. Entonces, ¿cómo Dios te va a llamar la atención si todo en tu vida está súper bien? Y si estás cometiendo un error, ¿qué pasa? Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Llamar la atención. ¿Y cómo puede Dios llamar la atención? Permitiendo que llegue una tormenta a tu vida. Y cuando llega una tormenta a la vida nuestra, ahí es donde muchos de nosotros nos acordamos de Dios y empezamos a decirle: Señor, ayúdanos. Señor, sálvame. Señor, dame una mano. Señor, no puedo con esto. Entonces, por ese motivo, el primer propósito que Dios tiene con las tormentas es captar nuestra atención. Punto número 2, para para que confrontemos alguno de nuestros pecados y lo corrijamos. Para que confrontemos alguno de nuestros pecados y lo corrijamos. Ahora, nota esto. Hay momentos en que llega la tormenta porque tú estás cometiendo un error, porque estás cometiendo un pecado y a Dios no le gusta. Tú eres un hijo de Dios y Dios quiere corregirte. Entonces Dios permite que haya una tormenta en tu vida. ¿Para qué? Para que corrijas ese error que estás cometiendo. Ojo con esto. Entre más tú te aferres a ese pecado, entre más te aferres a ese error, no lo quiero dejar, no lo quiero cambiar. Es un hábito que ya tengo. Es un hábito que tal vez cultivé por mucho tiempo, por muchos años. Es algo de lo que me cuesta soltarme. Entonces, entre más te cueste soltarte, más fuerte será la tormenta. No pienses que porque más te aferras, entonces Dios va a decir: está bien, dejémoslo ahí. No. Entre tú más te aferras a ese error, a ese pecado que estás cometiendo, más fuerte irá siendo la tormenta. Entonces, Dios permite tormentas en nuestra vida para que corrijamos nuestros caminos. Punto número 3. Dios quiere que le entreguemos algo. Dios permite la tormenta en nuestra vida porque Él quiere que nosotros entreguemos algo. ¿Y sabes por qué Dios quiere que tú le entregues algo? Porque Dios tiene un mejor plan. Siempre tiene un mejor plan. Siempre tendrá un mejor plan para nuestra vida. Un plan muchísimo mejor del que nosotros tenemos. Entonces, posiblemente te estás aferrando a algo y Dios te dice: suéltalo, entrégamelo. O sea, te mando la tormenta porque necesito que lo sueltes, que me lo entregues. Porque si tú me lo entregas, las cosas van a ser diferentes. Tengo un mejor plan para ti. Pero a veces no queremos soltarlo. No somos capaces de abrir las manos. No somos capaces de abrir el corazón. No somos capaces de dejar ir. Entonces no, me tengo que seguir aferrando. Me tengo que seguir aferrando al trabajo. Me tengo que seguir aferrando a la persona que sé que no me está conveniendo. Me sigo aferrando. A veces permitimos que gente que está a nuestro alrededor ocupe en el primer lugar que le corresponde a Dios. A veces permitimos que el trabajo sea el que ocupe el lugar de Dios. Y entonces ahí es donde Dios entra y permite una tormenta en tu vida. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta competir con el primer lugar. Y ahí es donde Dios permite esa tormenta y te dice: ok, entrégamelo. Entrégame el trabajo. El trabajo no puede estar encima de mí. Entonces, entrégame ese trabajo. Entrégame el control. Y a veces no somos capaces. Y decimos: no, yo no puedo entregar ese trabajo porque es que es mi sustento. No, tu sustento es Dios. Tu sustento no es el trabajo. Dios te dio la oportunidad de trabajar. Dios te abrió las puertas en el lugar donde estás trabajando o con la persona que estás trabajando. Eso lo permite Dios. Y entonces Dios permite la tormenta precisamente porque Él quiere que tú entregues eso que le está quitando el primer lugar a Dios. Punto número 4.
Dios quiere transformarnos a su imagen. ¿Dios quiere qué? Por eso permite muchas veces la tormenta en nuestras vidas. Porque Él nos quiere transformar a su imagen. Entonces, cada vez que tú enfrentas una tormenta, vas a tener una experiencia diferente y vas a tener una oportunidad, Brian. Tienes una oportunidad más para parecerte a Jesús, para parecerte cada vez más al modelo que Él quiere que nosotros seamos. Entonces, por ese motivo, Él permite también una tormenta. Y punto número 5, Dios quiere equiparnos para servirle. Muchas personas no les sirven a Dios porque no están preparadas, porque no están capacitadas. Y puedes tener el potencial, puedes tener el talento, pero no estás preparado, no estás preparada. No has dejado que Dios te moldee y te prepare para poder servirle como Él necesita o donde Él necesita que tú le sirvas. Entonces, ese es otro de los motivos por los cuales Dios permite las tormentas en nuestras vidas. Piensa por un momento en esto. ¿Cuál es esa tormenta que estás enfrentando en este momento? Piensa por un momento. ¿Cuál es esa tormenta que estás enfrentando en este momento? Mientras ustedes piensan, yo tomo agua. ¿Ok? ¿Cuál es esa tormenta que estás enfrentando en este momento? No me la digas, simplemente trae la mente, tráela, piénsala. Porque el punto es cómo enfrentas la tormenta. Y lo vamos a hablar ahora en un momento. Pero trae por un momento esa tormenta. Ok, estoy viviendo un momento así. Y hazle las preguntas correctas a Dios. Porque a veces no hacemos las preguntas correctas. Lo que hacemos es quejarnos. Cuando tú estás enfrentando una tormenta, de repente entonces, Señor, ¿por qué a mí? Pero Señor, si yo voy a la iglesia, pero si yo no falto, pero si yo doy, pero si yo dono, pero si yo ofrendo, pero si yo diezmo, y empiezas es a pelear con Dios por la tormenta que estás viviendo. Pero ahora con lo que estás aprendiendo esta tarde, te estás dando cuenta que cuando Dios permite una tormenta es porque tiene un propósito específico en tu vida. Entonces tenemos que hacer las preguntas correctas, Kevin. Y cuando tú enfrentas una tormenta, y si en este momento estás enfrentando una tormenta en tu vida, entonces tenemos que hacer las preguntas adecuadas. Señor, ¿cuál es tu intención? Ok, esto duele, esto incomoda, esto molesta, pero ¿cuál es tu intención, Señor? ¿Acaso hay algún pecado en mi vida que yo no quiero confrontar? ¿Acaso hay algo que tú estás viendo que yo no estoy viendo y me quieres mostrar algo? ¿O hay algo que yo te tengo que entregar? ¿Qué quieres que te entregue? Pregúntale a Dios. Hazle las preguntas correctas y adecuadas a Dios. ¿Hay algo que quieres que yo cambie? ¿Qué es eso que quieres que yo cambie? ¿O dónde quieres que te sirva? ¿Quieres que te sirva, Señor? ¿Dónde? ¿Dónde quieres que te sirva? Aquí estoy. Y tal vez posiblemente tú estás pensando en este momento y dices, espérame, pero ¿eso en qué me va a ayudar a salir de la tormenta? ¿Cómo voy a salir yo de una tormenta con este tipo de preguntas? Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la pregunta adecuada es donde Dios te está diciendo, ok, ahora sí estamos hablando el mismo idioma. Ahora sí, yo necesito que tú hagas esto. Y entre más rápido entiendas, más rápido vas a salir de la tormenta. Pero cuando tú no entiendes y no te esmeras en entender, entonces ¿qué sucede? Sigues metido en la tormenta, sigues ahí hasta que la tormenta cumpla su propósito.
Lo que pasa es que no siempre lo entendemos así. Una tormenta en la vida, en nuestra vida, puede destruirnos o edificarnos. Una tormenta en nuestra vida, en la vida, puede destruirnos o edificarnos. Todo depende de qué? De la forma en que tú reacciones frente a la tormenta. Todo depende de eso. ¿Cómo reaccionamos frente a la tormenta? Cuando tú lees, cuando tú estudias el pasaje bíblico, resulta que los discípulos van con Jesús en la barca. Jesús estaba cansado, había tenido un día pesado, había tenido que predicar durante todo el día, desde temprano. Jesús en su naturaleza humana, el cansancio lo toma y él se va a dormir, se va a descansar. Y en medio de la tormenta, dice la Biblia que los discípulos empiezan a tratar de solucionar el problema, a tratar de enfrentar la tormenta. Ahora, ¿cómo reaccionas tú frente a una tormenta? Los discípulos reaccionaron de su forma natural, siendo algunos pescadores, dijeron, ok, esto ya nosotros hemos enfrentado muchas de estas, así es que vamos, una más. Pero no era cualquiera, no era cualquier tormenta. Al punto en que a lo último van a buscar a Jesús. Ahora, nota algo. ¿Por qué cuando empieza la tormenta ellos no fueron automáticamente a buscar a Jesús? ¿Nunca te has pensado, nunca te has preguntado eso? ¿Por qué si estás en el mar, Jesús está ahí, lo han visto hacer milagros, lo han visto cómo multiplica los panes, los peces? Oye, tiene el poder. Y estamos en medio de una tormenta, levántenlo. Pero los discípulos no querían molestar a Jesús. Está cansado, déjenlo descansar. No lo molestes. No, es que no te quiero molestar. Y entonces cuando no lo quieres molestar, entre comillas molestar, entonces quieres hacerlo tú mismo, a tu manera, porque te crees el experto y la experta. Eso se llama autosuficiencia y nosotros muchas veces actuamos de la misma manera. Empezamos a enfrentar tormentas en nuestra vida y entonces decimos, no, espérame, yo puedo con esta, déjame la que yo puedo. Espérate, aquí vamos. Porque ya enfrenté hace poco a una y uno cree que la anterior la solucionó uno y no fue así, fue Dios. Es Dios el que mete mano y el que te ayuda, pero no, yo puedo con esta. Y entonces caemos en el error de creernos autosuficientes y no necesitamos a Jesús. El autosuficiente se llena de orgullo. Yo no necesito ayuda de nadie. Yo solo puedo. Yo puedo solucionar esto a mi manera. Es que yo sé que es así. Y no escucha consejo. Y por más que le das un consejo, es más, el autosuficiente a veces pide, hay algunos que piden consejo y no lo aceptan. Y uno dice, entonces, ¿por qué pediste el consejo? No, ¿por qué? Porque ellos dicen, es que es así, a mi manera. Yo sé que lo puedo hacer así, yo sé que lo puedo resolver así, y así va a ser. Y se creen autosuficientes en ese sentido. Los discípulos, estando en el mar, estando allí en el lago, perdón, estando en la tormenta, se creían autosuficientes. Nosotros podemos. Pero en últimas, ¿qué se dieron cuenta? Que no pudieron. Ahora, ¿por qué actuamos nosotros así, de esa manera, en muchas ocasiones? ¿Sabes por qué actuamos así? Frente a una tormenta, en medio de una tormenta, ¿por qué actuamos de esta manera? Si somos cristianos, ¿por qué actuamos de esta manera? Si los discípulos estaban andando con Jesús por mucho tiempo, ¿por qué actuaron de esa manera? Y estudiando un poco encontré que nosotros actuamos así porque no conocemos realmente a Dios y no entendemos sus propósitos. ¿Por qué tú actúas como autosuficiente?
Porque no conoces a Dios realmente. ¿Por qué los discípulos actuaron de esa manera? Porque no conocían a Jesús. Venían andando con Él por mucho tiempo, sí, pero no lo conocían realmente. El hecho de que tú vengas a una iglesia, el hecho de que tú cantes, que levante las manos, no quiere decir que realmente conoces a Dios. Hay gente que incluso ha compuesto canciones para Dios y a lo último dicen, me retiro, no sigo con el cristianismo. Oye, pero ¿qué pasó? Si hacías unos hits de canciones, unas letras y dice, lo que pasa es que no creo en Dios. ¿Qué? ¿Qué? Y entonces, ¿a quién le escribías y cómo componías? Sí, porque no tenían realmente una relación estrecha y directa con Dios. Cuando tú estás en medio de una tormenta y conoces realmente a Dios, entiendes que Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir que Dios es omnipresente en medio de una tormenta? Que Él está contigo en medio de la tormenta. Porque a veces cuando estamos en medio de la tormenta pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no está con nosotros, Dios nos abandonó, Dios nos dejó solos. Y resulta que no. Dios conoce lo que tú estás viviendo, sabe lo que tú estás viviendo, entonces Dios está contigo, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Él es omnisciente, es decir, todo lo sabe. ¿Sabe tú dónde estás? ¿En qué parte estás en medio de la tormenta? ¿Sabe cómo estás? ¿Sabe lo que estás sintiendo? Y es más, ¿sabe cómo puedes salir de la tormenta? Pero eso lo entiendes cuando tú conoces realmente a Dios. Una cosa es la teoría, una cosa es decir, sí, yo sé que Dios es poderoso, sí, yo sé que Dios es omnisciente, sí, yo sé que Dios es omnipresente, pero ¿realmente lo estás viviendo? ¿Lo conoces realmente? Porque una cosa es la teoría, otra cosa muy diferente es sentirlo y vivirlo. Cuando tú entiendes eso, entiendes que Dios es omnipotente. Es decir, que tiene el poder para ayudarnos a salir de la tormenta. Y a veces creemos en Dios, creemos que Dios puede sacarnos, tiene el poder, pero hasta ahí llegamos. Ok, si crees eso, entonces ¿qué? No, pero yo no sé. Dios no quiere. Dios no quiere, no, tiene un propósito con la tormenta que estás viviendo. Él tiene un propósito específico en medio de la tormenta, con esa tormenta. Y eso es lo que a veces no entendemos. Entonces por eso reaccionamos de maneras diferentes. No reaccionamos de la manera correcta en medio y enfrente de una tormenta. Cuando tú conoces realmente a Dios, reaccionamos de la manera que Dios necesita o quiere que nosotros reaccionemos. Finalizo con esto o empiezo a terminar con esto. Marcos capítulo 4, versículo 41. Marcos 4, 41. Dice la Biblia, ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Marcos 4, 41. ¿Quién es este? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Y espérame, ¿no eran sus discípulos? ¿Qué pasó ahí? No eran los que venían caminando con él, no eran los que venían y de repente lo ven hacer el milagro y dicen, ¿ah? ¿Quién es este? Muchas veces nosotros estamos enfrentando tormentas en nuestra vida y no entendemos a quién tenemos al lado, quién está con nosotros. Lo decimos, a veces lo escribimos por Instagram, por el estado de nosotros, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y lo cantamos y una de otra forma lo escuchamos en predicaciones de una forma y de otra, pero de repente cuando tú estás viviendo la tormenta, se te olvidó el texto, es más, no lo vives. Simplemente fue un texto que te aprendiste y ya. ¿Y qué pasó? ¿Y quién es este que no conocían
Habían pasado mucho tiempo ya con Jesús caminando, pero no lo conocían. Si lo hubiesen conocido realmente en el momento en que empezó a salirse la tormenta de control, hubieran acudido a Él. Cuando empieza la tormenta, cuando ya siento que esto se está empezando a salir de control, como que está pasando de castaño a oscuro, es el momento indicado para empezar a buscar a Dios, acercarme a Jesús, acercarme a Dios y decirle: Señor, no sé qué está pasando, no sé cuál es tu plan, no sé qué es lo que me quieres mostrar, pero muéstramelo. Aquí estoy. Hay un pecado que yo estoy cometiendo, muéstrame cuál es el pecado. Hay algo que tú quieres que yo suelte, muéstrame qué es lo que quieres que yo suelte. Mira que incluso al final él le dice: hombres de poca fe. O sea, ¿qué pasa con su fe? Dios permitió la tormenta para que ellos se dieran cuenta que realmente, aunque estaban andando con Jesús, no lo conocían. Que aunque estaban andando con Él, no tenían confianza en Él. Que aunque estaban viviendo con Él, experimentando lo que estaban experimentando con Él, junto a Él, realmente no lo estaban conociendo como era. No confiaban en Él. Su fe estaba pobre. Por eso Dios permitió que ellos vivieran ese momento de la tormenta. Jesús dijo en otro momento: mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Muchas veces cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, es difícil sentir paz en medio de la tormenta. Es difícil confiar en medio de la tormenta. Tú estás viviendo un momento de tormenta y como que no confías incluso ya en nadie, porque en los últimos que confiaste no era. Y nos pasa eso en medio de las tormentas. Entonces cuando enfrentas una nueva tormenta te la piensas muy bien y tú dices: no, ya no confío en nadie. Ya no confío en nadie, porque en los que confiaba ya no están. Es más, no estuvieron. Entonces empiezas a desconfiar. ¿Cómo sentir paz en medio de la tormenta? Es más, hay otro versículo en la Biblia que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedo sentir yo esa paz que sobrepasa todo entendimiento en un momento de dificultad, en una tormenta en mi vida, en la tormenta que posiblemente estoy viviendo en este momento? ¿Cómo puedo sentir esa paz? La forma es viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. La forma de sentir la paz que Dios tiene para ti en medio de la tormenta es teniendo la perspectiva de Dios. Es viendo a Dios, es conociendo a Dios, es experimentando, es teniendo esa relación con Dios. Entonces ahí vas a sentir la paz que solo Él puede traer. Los discípulos estaban asustados, como tú y como yo cuando enfrentamos tormentas, como tú y como yo podemos estar tal vez en este momento. Vamos a seguir enfrentando momentos duros, momentos difíciles, sí. Y tú y yo en muchas ocasiones, y tal vez en este momento que estés pasando por una tormenta, puedas estar sintiendo miedo, puedas estar sintiendo temor, puedas estar sintiendo zozobra. Los discípulos, dice la Biblia, que sintieron miedo, estaban asustados. En medio de la tormenta que ellos estaban viviendo, estaban asustados teniendo al mismo Jesús ahí en la barca.
y tenían miedo, estaban asustados. Nosotros a veces nos asustamos porque no estamos seguros si Dios está en nuestra vida o no, porque no lo conocemos realmente. ¿Cómo puedes tú enfrentar una tormenta y sentir paz? Conociendo a Dios. No es solamente leyendo la Biblia, no es solamente haciendo vigilias, porque a veces nos convertimos en religiosos. Ayuno, vigilia, oración, y eso se convierte en algo tan religioso que entorpece tu relación con Dios, tu oración con Dios, lo que realmente tú deberías estar experimentando con Él. Y piensas que por medio de un ayuno, de una oración, ya todo se va a solucionar, y no es así. Tal vez hay algo que tú tienes que soltar en la vida para poder sentir esa paz que Dios tiene para ti. Si entiendes que Jesús, que Dios es ese Dios omnipresente, que es ese Dios omnisciente, que es ese Dios omnipotente, y lo conoces realmente, entonces vas a sentir paz en medio de la tormenta. La única forma de sentir paz en medio de una tormenta es conociendo a Dios, es relacionándote con Dios, es entregando lo que tienes que entregar. Tal vez la respuesta de Dios en este momento sea no. Tal vez le estás pidiendo algo a Dios en medio de esta tormenta y quieres que Dios acabe con la tormenta ya, porque se está demorando mucho, y Dios te dice no, aún no, porque aún no lo has entendido, porque aún no se ha cumplido el propósito, porque aún no has soltado, porque aún no has entregado, porque aún no has reconocido. Entonces aún no. Espera, sigue el proceso, pero entiende algo, que en medio de la tormenta yo estoy contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Aunque sientas en ocasiones que tú estás solo o sola, Dios no te ha dejado, no te ha soltado, no te ha desamparado. Siempre está contigo. ¿Cómo no vas a sentir paz si de tu lado está el Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios que obró milagros en el pasado? Ese tipo de milagros hoy los puede obrar también en tu vida. Créele. ¿Y yo cómo puedo saber lo que puede hacer Dios? Lee la Biblia, estudia su palabra. Y cuando tú empiezas a estudiar la palabra de Dios, lo que Dios hizo en la vida de seres humanos común y corriente, tú y como yo, entonces empiezas tú a entender y dices: wow, Señor, si lo hiciste ahí, si lo hiciste con Él, lo puedes hacer entonces también conmigo. Muéstrame qué es lo que tengo que corregir en mi vida, qué es lo que yo tengo que sanar. Hay cosas que tú y yo posiblemente tenemos que sanar de nuestro pasado, de nuestra vida, y no queremos. Las enterramos allá, no queremos tocarlas, porque es que si las desentierro, duelen mucho, van a doler demasiado, y no lo quiero desenterrar. Eso que se haya quedado allá en el olvido. Y de repente viene la tormenta porque Dios te dice: yo necesito que tú me entregues eso. Yo necesito que tú sanes eso. Yo necesito que tú entiendas que eso ha repercutido hasta el día de hoy en tu vida. Y por eso viene la tormenta. Pero también necesito que entiendas que no estás solo y que no estás sola, que yo estoy contigo y estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si estás viviendo un momento de dificultad, un momento de tormenta, pídele a Dios esa paz que solo